Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Libra. Corazón, ¿cómo estás, cariño? Mi querido Libra, las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Libra. Antes de empezar, corazón, no vamos a recargar de buena energía, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo, con el cuenco de cuarzo, cariño. Empezamos, corazón. Muy bien, mi querido Libra. ¿Sabes qué siento con el cuenco de cuarzo, Libra? Es como que tú siempre estás buscando oportunidades o posiblemente tú quieres lo que es una oportunidad en tu vida. Y es como que las energías me dicen las oportunidades están ahí, cariño. Pero cada vez que las oportunidades aparecen, tú entras en conflicto. Vamos a suponer que tú en este momento no eres feliz con una persona. Hay muchas discusiones, muchos líos, muchos conflictos. Y de repente dices, Richard, algún día me voy a liberar de esta persona, algún día seré feliz, pero si tú, cariño, no tomas esa decisión, no vas a poder encontrar una nueva persona, no vas a tener lo que es una nueva relación. Todo es libre albedrío. Prácticamente nuestro mundo, cariño, se va creando en base a nuestras decisiones. Por eso, a lo mejor tú en este momento tienes un problema, por eso te he puesto lo que es el tema del amor, en la cual quieres liberarte de una situación que te causa daño y estás en ese momento con toda la buena energía. Lo voy a hacer, pero luego viene otra vez esta cucaracha y te dice, perdóname, no lo volveré a hacer, voy a cambiar. Está tranquilo lo que es una semana, 2 semanas, y luego otra vez vuelve a cometer los mismos errores. Entonces, ha dejado pasar una oportunidad de ser feliz. En el trabajo, en el proyecto, a lo mejor tú en este momento, Libra, tú estás luchando por algo mejor, ¿vale? Por tener más ingresos, por un proyecto mejor, por salir adelante, Libra. Tienes tantas ideas en tu mente, tienes tanta energía, eres una persona con habilidades, pero luego de repente cuando quieres abrirte a un proyecto, a un sueño, tienes miedo a fracasar, tienes miedo a que no funcione. Recuerda, Libra, que Roma no se construyó lo que es en un día, cariño. Si tú no das el primer paso, nunca vas a llegar a tu objetivo. ¿A qué lo temes, mi querido Libra? Yo con esto, ¿qué te quiero decir, Libra? Todos somos dueños de nuestro destino. Y tú tienes que empezar a tomar decisiones o tienes que arriesgarte en esta vida para poder lograr tus sueños. Porque si no, nadie lo va a hacer por ti, cariño. Nadie lo va a hacer. Yo siento que oportunidades se te presentan, pero eres tú quien tiene miedo. Si no eres feliz en una relación, posiblemente hay una persona que se va a presentar lo que es en tu vida, que te llena todo ese amor que tú estás buscando, pero quizás, yo qué sé, la otra persona te ruega o por pena, no puedes estar con una persona por pena, Libra. O tienes miedo lo que es a las etiquetas de la vida. O buscas a una persona, que también puede ser el caso, a lo mejor se presenta, yo que sé, aquí tu ex, o la persona que está averiguando por ti, Libra, y dice, siempre me busca, yo lo acepto, y luego otra vez vuelve a las andadas.
Porque, cariño, tú tampoco eres santo ni santa, ¿vale, Libra? Todos somos seres humanos. Entonces, es importante, Libra, que te centres. ¿Qué es lo que tú quieres en tu vida? ¿Cómo te visualizas tú de aquí a 10 años, a 20 años? Siempre vas a estar pensando, ¿y si lo hiciera? ¿Y si lo hice? ¿Y si lo haré? ¿Qué hubiera pasado? No, cariño, tienes que actuar, Libra. Tienes que actuar. Y si una persona vuelve a cometer otra vez los mismos errores, creo, cariño, que árbol torcido, aunque lo pongas un tronco como soporte, jamás se endereza, mi querido Libra. Tienes que empezar a tomar decisiones. Yo lo que siento que tú tienes temores. Hay algo que te causa daño, hay algo que te da miedo. O de repente estás rodeado de una persona que te da, que te baja tu autoestima, que te baja tu poder. Entonces, cariño, aprovecha las oportunidades. Aún tienes opciones de liberarte de esa persona. No esperes llegar a 70, 80 años para decir, Richard, ya no tengo fuerza ni ganas. Entonces aprovecha mientras puedas. Y si estás en ese punto, Libra, en la cual tú me dices, Richard, tengo 80 años, ya no puedo hacer ya nada. Disfruta tu momento, disfruta la vida, diviértete, sonríe. Ya no te preocupes, cariño, en qué va a pasar o qué van a decir los demás. Vive tu presente. Vive tu presente, Libra. Eso es lo que te aconsejo, ¿vale? Vamos a continuar. A ver. Te voy a dar lo que es signos, mi querido Libra. Las oportunidades están ahí, pero siento que tú, en base a tus decisiones, lo dejas pasar, ¿vale? Vamos a ver, corazón. Me sale lo que es un Tauro. Me sale un Capricornio, elemento tierra te sigue. Me sale lo que es un Aries. Y cierras con un Piscis o Acuario. Tú solamente toma lo que es tuyo. Te voy a dar iniciales, mi querido Libra, corazón. Siento que puedes llegar lejos, pero eres tú quien tiene dudas, quien tiene miedos, cariño. ¿O quieres de repente que las cosas pasen ya? Todo llega a su tiempo divino, Libra, ¿vale? No te desesperes, corazón. Yo para estar en este nivel de tranquilidad, porque digo que estoy tranquilo, estoy en paz, cariño, hago lo que me gusta, ha tenido que pasar 40 años, cariño. Ya tengo 43 ya. Ya hace 3 años pues cambió mi vida porque decidí cambiar mi vida. Entonces, todo es a tiempo divino. No te desesperes, cariño, pero trabaja en ello. Tampoco estés esperando ahí sentadota y sentadota que te llegue el milagro. También tienes que trabajar en ello, mi querido Libra. La letra C, la letra B, la letra L, la letra A, la letra X y la letra V, cariño. Un poco más y te sale todo el abecedario, corazón, Libra. A ver, vamos a ver carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, mi querido Libra, corazón. Me reclamaban por la chancla. Aquí está, ¿vale? Va a estar siempre al costado de la placa, cariño. Siempre me reclamaban por la chancla. Aquí está la chancla, corazón. Vamos a ver, cariño, vamos a ver. Carta guía, carta consejo. La carta del 9 de espadas, cariño. Yo siento, Libra, que tú piensas que tus sueños no se van a cumplir. Siento, corazón, que inclusive no duermes bien. Estás un poco estresado, estresada. Tienes pesadillas. Hay algo que te atormenta o hay algo que tu intuición te está diciendo. A veces, Libra, lo tomamos a mal. Y decimos, ¿por qué estoy soñando que mi Pepelucho me engaña, Richard? ¿Por qué sueño que la Lupe me engaña si es una santa? Es un santo, Richard. Yo meto la mano al fuego por él o por ella. A veces, cariño, a través de los sueños nos entregan mensajes nuestros guías, ¿vale? Entonces tienes que hacer caso también de lo que te diga tu intuición y no lo tomes como una pesadilla. Ya, Richard, pero si no estoy con ese hombre, con esa mujer, se me acaba mi mundo, Richard. No hay nadie como él, como ella. Es la única o el único que me puede hacer los 7 quiebres del gato. El único, Richard. Los sueños, cariño, es como un regalo que nos da la parte espiritual para darnos claves, para darnos puntos, para darnos señales, para que tú estés prácticamente un pie por delante de la situación en la cual tú estás viviendo. Entonces tienes que hacer caso de los sueños, Libra. Haz caso de los sueños, haz caso de las revelaciones que te está entregando el Todopoderoso, cariño. Vamos a ver qué más me quieren decir, pero hay algo que te atormenta, que está relacionado con los sueños,
y con la intuición. O de repente puede ser que tú me digas, Richard, últimamente lo estoy soñando constantemente a él o a ella. Hay una conexión entonces. Me salió lo que es la carta del diablo, mi querido Libra. Y tenemos lo que es la carta del 9 de espadas, corazón. Para muchos de vosotros, mi querido Libra, de una forma directa o indirecta, corazón, hay una persona que te tiene atrapado o atrapada en tu mundo. A lo mejor de repente para que tú no confíes en ti, a lo mejor de repente para que tú no estés con ese hombre, con esa mujer, porque aquí, corazón, fíjate bien en esta carta. Sale lo que es la imagen del diablo, hay dos jaulas y hay dos personajes que están enjaulados, cariño, que no pueden prácticamente ni abrazarse, mi querido Libra. ¿Qué nos están diciendo, corazón? Que muchos de vosotros, Libra, posiblemente están en un amarre, posiblemente hay un bloqueo en tus caminos, posiblemente hay una persona que dice, pues mira, me voy a desquitar con Libra, ¿vale? A través de la magia. Y siento que tú de repente esto lo estás sintiendo, porque tenemos lo que es la carta del 9 de espadas. Siento esto. Entonces, no es necesario, Libra, que tú me digas, Richard, pero yo no me he metido con nadie. ¿Un familiar? Haz memoria, cariño. Sí, un familiar sí, ¿vale? Saqué cara por él o por ella. Pues ahí está, cariño. A lo mejor te has ganado, como se dice, un problema sin buscarlo. Para muchos de ustedes, ¿vale? El otro mensaje también, mi querido Libra, no todo tiene que ser brujería, corazón. Hay un grupo de ustedes que sientes que estás haciendo algo mal. Hay un grupo de ustedes. Hay un grupo de ustedes que sientes que a lo mejor ese cariño, ese sentimiento no es bueno para la sociedad, no es bueno para la religión, no es bueno para Dios. ¿Vale? Hay algo que tú sientes esto. Pero cariño, somos seres humanos, estamos aquí para experimentar, para aprender. Tú te dejas llevar, hay un grupo de ustedes que se deja llevar por las etiquetas de la vida. Y esto te está atormentando, ¿vale? Quizá de repente para muchos de ustedes me dice, Richard, estoy lo que es en un amor oculto y tienes miedo a ser juzgado, ¿vale? El karma nos llega a todos, eso es cierto, el karma nos llega a todos, cariño. Pero yo siento que, vamos a suponer que tú me dices, Richard, tiene compromiso, yo tengo compromiso, y tú sabes que esto está mal. Pues entonces, cariño, tienen que romper sus compromisos, hagan las cosas bien. Hagan las cosas bien. No engañes a la otra persona, ni tampoco te engañes tú, ni que la otra persona esté engañado o engañada. Entonces, hagan las cosas bien. Si tú me dices, Richard, estoy con una persona que la sociedad no lo ve bien. A lo mejor son mayores que ustedes, a lo mejor es tu jefe, tu jefa, a lo mejor son, yo que sé, del mismo género. Corazón, amor es amor. Amor es amor. Mientras que tú no hagas daño a nadie, es cariño. Tienes que estar tranquilo, tranquila, pero siento que algo te atormenta. Tienes un sentimiento que para ti es un tormento. Vamos a sacar más cartas, mi querido Libra. La carta del 7 de bastos y entras en conflicto, Libra. Entras en conflicto. Hay un grupo de ustedes, Libra, también, que siento que hay una persona que no te deja ser tú. Siento esto, ¿vale? Siento que a lo mejor hay una persona que te controla. Hay una persona que cada vez que tú tienes ideas, te dices que no vales para nada. Te dice que esto va a ser un fracaso. Porque aquí yo veo, corazón, que muchos de ustedes quieren liberarse. Fíjate muy bien, aquí con esta carta, pero están atrapados. Y aquí hay un conflicto, ¿ves? Aquí hay un conflicto, mi querido Libra. Estás lidiando con una persona que no te deja ser tú. Y muchos de ustedes posiblemente aguantan esto porque no tienes a dónde ir, también, porque esta casa, este matrimonio está oscuro, porque tienes hijos, o porque a lo mejor de repente piensas que este hombre o esta mujer va a cambiar. Te recomiendo, mi querido Libras, que empieces a meditar, ahora sí, porque tú piensas mucho, ¿vale? Medita, reflexiona, si es esto lo que tú quieres en tu vida. Medita, reflexiona, ¿vale? Vamos a ver, corazón, ¿qué nos quieren decir? El arcángel Gabriel, cariño. Nunca te dejes subestimar por los demás, cariño. Siento que tú puedes llegar muy lejos, pero hay una persona que no te deja ser tú. Es como si en este momento tú fueras un pájaro enjaulado, cariño, y necesitas volar, Libra. Necesitas volar. Vamos a ver, corazón. Dicen, Isis, escucha.
La diosa Isis posee una energía elevada que le permite relacionarse tanto con los seres humanos como con los ángeles. ¿Te acuerdas que te he dicho que a través de los sueños te quieren entregar un mensaje? Pues aquí está. Está presente en su vida para ayudarlo a expresarse mejor y a encontrar su lugar en la sociedad. Le aporta valor y confianza en sí mismo. Hay un ángel, hay un ser de luz, mi querido Libra, que te está hablando, que te está diciendo, ahora o nunca, tienes que luchar por lo que quieres, arriésgate, recupera tu valor, tu poder, mi querido Libra. Te voy a sacar lo que es mensaje en economía, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Corazón, recupera tu poder. La carta de la torre. Tienes que hacer cambios en la economía. No puedes continuar en ese lugar porque a lo mejor estás bloqueado, estancado o estancada. La carta de la emperatriz. Si tienes un proyecto en mente, te recomiendo que empieces con ese proyecto, porque la carta de la emperatriz es una carta de creatividad. No deberías continuar en el trabajo donde tú estás, deberías buscar tu fortuna, deberías buscar tu felicidad, ¿vale? Siento que tienes un proyecto en mente, aplícalo. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Tu lectura ha pasado rápido porque es muy interesante, ¿vale? Vamos a ver las características, mi querido Libra. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dicen? La carta del 8 de bastos. Sientes una conexión muy fuerte con alguien que puede ser de una forma pasional y esta persona puede ser que está lo que es en la distancia. Últimamente lo sueñas, últimamente lo piensas. Puede ser de cualquier signo. Piel blanca, delgado, delgada, con textura normal, cabello largo o corto. La carta de la muerte. Me vuelve a decir la pasión, pero también nos hablan de un renacimiento. Van a volver a retomar una conexión, un contacto con una persona con la cual había algo pasional o una atracción física entre ustedes dos. Esta persona puede ser de elemento agua, Cáncer, Escorpio o Piscis, pero especialmente lo que es un Escorpio, ¿vale? Especialmente un Escorpio. Vamos a ver. Y tú lo estás sintiendo su energía. La carta del 4 de copas. Para muchos de vosotros, mi querido Libra, posiblemente te gustaría entender a una persona que es menor que tú. Puede ser tu hijo también o una persona que está lo que es a tu cargo. A veces no sabes cómo llegar a este joven, ¿vale? O a esta persona que está a tu cargo. No sabes cómo llegar. Paciencia, Libra. Está un poco confundido, confundida, pero muy pronto va a haber claridad entre vosotros dos. Bendiciones, mi querido Libra. Gracias por tu apoyo, corazón. Estamos en contacto. Yo te recomiendo, cariño, tienes que empezar a ser tú mismo, ¿vale? No te dejes influenciar por los demás. Tienes que recuperar tu poder. Lamentablemente, muchos de vosotros hay un trabajo en tu vida, pero no hay nada que Dios no pueda con esto. Hasta la vista y sé feliz, corazón.